Terraza de un restaurante de sushi en Torremolinos. Un hombre cena tranquilo. Entra un tío con pasamontañas, camina directo a su mesa y le vacía el cargador. 9 disparos, 4 en la cabeza, y cuando el cuerpo todavía se mueve, se acerca y remata. Lo que vas a ver ahora es cómo el experto en bombas de la mafia neerlandesa más sanguinaria de Europa terminó muerto en el restaurante de sushi que más le gustaba de toda Málaga. Torremolinos, sábado 27 de octubre de 2018, las 9 de la noche. El paseo marítimo está lleno de gente, familias, turistas con chanclas, parejas tomando algo antes de cenar. El ambiente es el de siempre en la Costa del Sol, incluso en octubre, incluso cuando ya refresca. Música de fondo, conversaciones en 4 idiomas, el olor a salitre mezclado con frituras. Y en la terraza de un restaurante de sushi, un hombre de 33 años cenando tranquilo, como si no tuviera nada que temer. El local era uno de sus favoritos. Lo decía sin pudor a quien quisiera escucharle, que aquí servían el mejor sushi de toda Málaga. Esa noche estaba acompañado por una mujer joven, y a un par de mesas había un matrimonio de extranjeros que no tenía ni la más remota idea de quién era el tipo sentado cerca. Nadie en esa terraza lo sabía, o casi nadie. Alrededor de las 9 menos cuarto, un individuo apareció en el extremo del paseo. Llevaba pasamontañas. En pleno paseo marítimo de Torremolinos, a finales de octubre, con la terraza a medio llenar. No corrió. No dudó. Entró en el restaurante caminando directo, como el que sabe exactamente a dónde va y no necesita mirar a los lados. Los comensales se quedaron helados. Algunos pensaron que era un atraco. No era un atraco. El sicario se plantó frente a la mesa del hombre y desenfundó. Lo que siguió duró menos de 10 segundos. Entre 7 y 9 disparos, según los informes balísticos posteriores. La acompañante se tiró al suelo. El matrimonio de al lado también. El resto de la terraza se convirtió en un caos de gritos y sillas volcadas. Pero el tirador no se movió del sitio hasta que terminó lo que había venido a hacer. 4 de los proyectiles impactaron en la cabeza y el cráneo. El resto perforó el abdomen y la zona superior del torso. Daños catastróficos en el lenguaje aséptico de la medicina forense. En el lenguaje de la calle. No había manera de sobrevivir a eso, y sin embargo el hombre se incorporó. Dio unos pasos, tambaleándose entre las mesas volcadas. No es que fuera duro, es que el cuerpo humano a veces tarda unos segundos en entender que ya está muerto. El sicario lo vio moverse y no se marchó. Se acercó y remató. Una segunda descarga para no dejar margen de duda, para cobrar el contrato sin excusas. Después, sin correr, salió del restaurante y se metió en una furgoneta blanca que esperaba con el motor en marcha a pocos metros. El conductor arrancó y la furgoneta se fundió con el tráfico de Torremolinos. Nadie los volvió a ver, ni al sicario ni al conductor. A día de hoy, ninguno de los dos ha sido identificado ni detenido. Los servicios de emergencias llegaron en minutos. Los paramédicos del SAMU encontraron al hombre en la terraza, con múltiples impactos de bala y 4 orificios en el cráneo, y lograron estabilizarle lo suficiente para trasladarle al hospital con código de máxima prioridad. Entró en quirófano esa misma noche. A primera hora de la mañana del domingo 28 de octubre, falleció en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos no pudieron hacer nada más. Nadie podía. El hombre muerto se llamaba Hamza Ziani, 33 años, nacido en Utrecht, ciudadano neerlandés de ascendencia marroquí, padre de 3 hijos, y una de las piezas más valiosas y letales de la que probablemente sea la organización criminal más sanguinaria que ha existido en Europa en las últimas 2 décadas, la red que los medios llaman la Mocro-Mafia. Pero lo que hacía a Ziani especialmente valioso no era que moviera cocaína ni que manejara dinero. Había miles de tíos haciendo eso. Lo que lo diferenciaba, lo que le daba un estatus distinto dentro de la jerarquía del crimen organizado neerlandés, era su especialidad.
En el argot de Lampa de los Países Bajos le llamaban bommenleger, fabricante de bombas, un experto en artefactos explosivos improvisados que los técnicos de desactivación describirían en más de una ocasión como dispositivos de factura profesional. No era un matón de barrio que ponía un petardo en una puerta. Era alguien que sabía exactamente qué colocar, dónde y cómo para que el mensaje llegara alto y claro, o directamente para matar. Y aquí está el nudo que no cuadra a primera vista. Estamos hablando de un hombre con décadas de historial delictivo encima. Detenciones por armas automáticas, por secuestro, por tentativa de homicidio. Un tipo que había sobrevivido a todo lo que el inframundo criminal europeo puede arrojar contra alguien. Que había operado en las guerras intestinas más brutales que se recuerdan en los Países Bajos. Y que sin embargo terminó muerto en una terraza de sushi en Torremolinos, sin escolta, sin medidas de seguridad, cenando como si fuera un turista más de la Costa del Sol. La mujer que le acompañaba aquella noche declaró a los investigadores que Ziani estaba inusualmente tenso durante la cena, nervioso, como si algo le rondara la cabeza y no pudiera quitárselo de encima. Pero no se fue, no cambió de planes. Se quedó en esa terraza, en ese restaurante que tanto le gustaba, hasta que el sicario del pasamontañas entró por la puerta. La pregunta que queda flotando en el aire es la que sostiene toda esta historia. ¿Quién mandó matar a Hamza Ziani? ¿Y por qué aquella noche concreta, en aquel momento preciso, cuando llevaba semanas operando en la Costa del Sol? Porque la operación que acabó con su vida no fue improvisada. El sicario sabía exactamente dónde encontrarle. Sabía a qué restaurante iba. Sabía a qué hora solía cenar. Había alguien con acceso a esa información, alguien con los recursos para financiar una ejecución de ese nivel de profesionalidad, y alguien con una razón suficientemente urgente para no esperar más. Para entender quién apretó ese gatillo, hay que entender primero en qué mundo se movía Ziani, qué era exactamente la organización a la que pertenecía, cómo había llegado hasta la Costa del Sol y qué clase de enemigos había acumulado por el camino, porque no era uno solo, eran varios, y todos tenían motivos. 2 chicos de 21 y 28 años acribillados con fusiles Kalashnikov en el barrio de Stadsliedenburg, en Ámsterdam. Los sicarios no esperaron a que el objetivo se quedara solo ni buscaron un callejón discreto. Dispararon en plena calle, con vecinos asomados a las ventanas. Lo que viene ahora es el mundo que fabricó a Ziani. Olvídate de la imagen del mafioso con jerarquías rígidas, territorios definidos y un jefe que firma cada decisión desde un despacho. La mocromafia no funciona así. Nunca ha funcionado así. Lo que existe realmente es una red fragmentada de clanes, células y alianzas de conveniencia. La mayoría formadas por neerlandeses de ascendencia marroquí con base en Ámsterdam, Utrecht y Rotterdam, cuyo negocio central es el control de la cocaína que entra a Europa por los puertos de Rotterdam y Amberes. Esos 2 puertos son la puerta de entrada de la mayor parte de la cocaína sudamericana que se consume en el continente. Y el que controla los muelles, los almacenes y a los trabajadores portuarios corruptos controla una mina de oro que genera miles de millones al año. Pero ningún clan controla eso solo. Ahí está la clave de todo. Como no hay una estructura centralizada que arbitre los conflictos, cada disputa por un cargamento, por una deuda, por un territorio o por un precio se resuelve de la única manera que estas redes reconocen: la violencia. Y cuando la violencia es el único mecanismo de resolución disponible, la escalada es inevitable y constante. No hay freno, no hay un árbitro al que apelar. Hay dinero en juego y hay armas, y el que actúa primero sobrevive. Los primeros nombres que pusieron esto en marcha a escala industrial fueron figuras como Gwenet Marta, Benaouf A y Najib Baubau. Montaron las primeras rutas serias, establecieron los contactos con los proveedores colombianos, demostraron que el modelo funcionaba. Pero la cohesión duró lo que dura siempre en este tipo de organizaciones, el tiempo que tardaron en aparecer los primeros robos internos. Un cargamento que llega con menos kilos de los acordados, una deuda que no se salda, alguien que desaparece con dinero que no era suyo. Y entonces la cosa se rompe.
Lo del barrio de Stadsliedenburg fue uno de los primeros avisos de lo que iba a venir. Los sicarios tenían como objetivo a Ben Auf A. Llegaron al lugar, abrieron fuego con los Kalashnikov y mataron a 2 personas. El problema es que Ben Auf A no estaba entre ellas. El hombre logró escapar saltando a un canal de agua helada mientras los disparos rebotaban en las fachadas de los edificios de alrededor. Los 2 muertos no tenían nada que ver con la organización. Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado y pagaron con su vida una deuda que no era suya. Esto tiene nombre propio en los Países Bajos: Vergismoord, asesinato por error. Matar a la persona equivocada porque el sicario tiene mala información, o porque va con prisas, o simplemente porque confunde a alguien con el objetivo. En un ecosistema criminal donde los contratos de muerte se subcontratan a chavales de 20 años que jamás han visto en persona a quien tienen que liquidar, el Vergismoord no es una excepción, es una consecuencia lógica del sistema. Y en la mocromafia se convirtió en una constante que sacudió a la opinión pública neerlandesa de una forma que los asesinatos dentro del propio mundo criminal nunca habían conseguido. Porque hay una diferencia entre que se maten entre ellos en algún parking industrial a las 3 de la mañana y que aparezcan 2 chavales muertos en un barrio residencial de Ámsterdam a plena luz del día. La segunda opción tiene testigos, tiene cámaras, tiene madres que salen a la calle a buscar a sus hijos y encuentran un cordón policial. Y tiene periodistas que empiezan a investigar qué demonios está pasando en los barrios del norte de Europa. Pero incluso esa presión mediática, incluso esa indignación pública, no frenó nada. Porque los clanes no leen los periódicos para ajustar su conducta. Leen los movimientos del rival. Y lo que veían era que el que golpeaba más rápido ganaba. Los nombres de los sicarios que protagonizaron los episodios más sonados de esa época, Rida Benahem y Marciano Pokorny, son representativos del perfil que se repite una y otra vez. Hombres jóvenes, menores de 25 años en sus primeras misiones, dispuestos a apretar el gatillo en zonas residenciales densamente pobladas sin que les tiemble el pulso. No porque sean monstruos sin cerebro, sino porque en el ecosistema en el que se han criado, esa es exactamente la habilidad que tiene precio, la que se cotiza, la que distingue a quien va a prosperar de quien va a quedarse trabajando en negro en un almacén. El problema estructural es que hay siempre más candidatos que contratos, y eso mantiene el precio del sicariato artificialmente bajo y la oferta permanentemente abastecida. A esto hay que añadirle otro elemento que termina de cuadrar el cuadro. Dentro de estas redes, la lealtad no existe como valor en sí mismo, existe como cálculo de conveniencia. En el momento en que traicionar a alguien resulta más rentable que serle fiel, la traición ocurre. Y ese momento llega antes de lo que nadie calcula, porque el dinero que genera el tráfico de cocaína a escala portuaria es tan obscenamente grande que las tentaciones de quedarse con un pellizco extra son constantes. Un cargamento que se declara parcialmente perdido. Una cantidad que se informa menor de la real. Un intermediario que negocia su propio margen por debajo de la mesa. Pequeñas deslealtades que se acumulan hasta que alguien decide que ya ha tenido suficiente y manda un par de tíos con Kalashnikov a poner las cosas en su sitio. Y esto es lo que hay que entender para comprender lo que vino después. La liquidación de un rival no es en este mundo el último recurso. Es la primera herramienta. La conversación que se tiene antes de cualquier negociación. ¿Qué tienes tú que yo quiero? Bien, ¿y si no me lo das? Lo que ocurrió en Stadsliedenburg. Así de simple. Y el que no entiende ese lenguaje desde el principio no dura demasiado. Lo que acabó de definir la brutalidad de estas redes fue la aceptación gradual de una táctica que en cualquier organización criminal con cierto sentido estratégico se considera demasiado arriesgada. Liquidar a los familiares del objetivo. Si alguien no aparece, si se esconde, si cambia de ciudad, hay formas de hacer que salga. La amenaza sobre los suyos es una de ellas. En la mocromafia dejó de ser una amenaza para convertirse en un procedimiento operativo normalizado. Hermanos, primos, cuñados. La lógica era sencilla y atroz. Si no podemos llegar al objetivo, llegamos a quien el objetivo quiere proteger. Y entonces el objetivo sale solo. Esta escalada hacia los familiares marcó un punto de no retorno.
Las redes dejaron de ser organizaciones criminales que operaban en los márgenes de la sociedad y se convirtieron en algo más parecido a grupos paramilitares que ignoraban deliberadamente cualquier límite sobre quién podía ser un objetivo legítimo. El resultado de todo esto, de décadas acumulando esa lógica de escalada permanente, es un ecosistema donde la única moneda de cambio real no es el dinero sino la capacidad demostrada de hacer daño. El dinero llega como consecuencia. Pero lo que te mantiene vivo y con posición dentro de la red es que los demás sepan, sin ningún género de duda, que cruzarte tiene un coste demasiado alto. Y eso se demuestra de una sola manera: actuando, golpeando cuando nadie lo espera, con una contundencia que deje claro que no hay espacio para las segundas oportunidades. Es en este ecosistema donde Hamza Ziani creció como operativo. Un mundo donde los errores se pagan con balas, donde las traiciones tienen fecha de caducidad inmediata y donde la única forma de acumular valor es ofrecer algo que los demás no tienen. Los que movían droga eran prescindibles porque había decenas de ellos. Los que gestionaban logística eran reemplazables. Pero el que podía fabricar un dispositivo explosivo que los artificieros de la policía catalogaran como profesional, ese tenía un perfil distinto. Ese no se sustituye fácilmente. ¿Cómo llega alguien a esa posición en una red así? ¿Qué tiene que demostrar? ¿A cuánta gente tiene que traicionar o enterrar por el camino? ¿Y qué clase de alianzas forjó Ziani para convertirse en uno de los activos más valiosos de la macromafia? Eso es lo que viene ahora. En 1999, Hamza Ziani tenía una condena prácticamente sellada por un caso de secuestro. Los atestados estaban redactados, la instrucción avanzaba, el fiscal tenía suficiente. Entonces Ziani buscó una solución que no pasaba por ningún abogado. Sacó 50.000 euros en efectivo, se los entregó a un oficial de policía, y ese oficial arrestó a uno de los propios camellos de Ziani. Lo puso en el expediente como autor principal y cerró el caso. El camello entró en prisión. Ziani se fue a casa. Eso ocurrió cuando tenía 14 años de edad. 14 años. No es un dato anecdótico sobre precocidad delictiva. Es la tarjeta de presentación de alguien que desde adolescente ya entendía que el sistema tiene un precio y que si tienes el efectivo suficiente, el sistema trabaja para ti. Esa lección le acompañó durante los siguientes 20 años y la aplicó cada vez que la necesitó. El historial de Ziani en los años siguientes es el de alguien que va subiendo peldaños a base de demostrar que es más caro neutralizarle que dejarle operar. Detenciones por posesión de armas automáticas, una causa por secuestro extorsivo que terminó en absolución en 2013, el caso que se instruyó en Kachevel, donde el tribunal no encontró pruebas suficientes o no quiso encontrarlas. Nunca quedó del todo claro. Una investigación por tentativa de homicidio. Cada apertura de diligencias terminaba cerrándose, ya fuera por presión económica sobre algún eslabón del sistema, por testigos que de repente no recordaban nada, o por pruebas que desaparecían de los expedientes antes de llegar a juicio. El patrón era siempre el mismo. Ziani entraba en el radar institucional y Ziani volvía a salir sin condena. No porque fuera inocente, sino porque era suficientemente peligroso y suficientemente rico como para hacer que la condena resultara más complicada de ejecutar que el propio delito. Pero lo que catapultó a Ziani a una posición distinta dentro de la red no fue su capacidad para esquivar la justicia. Eso lo hacía cualquiera con el dinero necesario. Lo que Ziani tenía, y muy pocos en el ecosistema de la macromafia podían ofrecer, era una habilidad técnica específica que valía mucho más que mover kilos de cocaína de un almacén a otro. El tío fabricaba bombas, artefactos explosivos improvisados que cuando llegaban al equipo TEDx de turno hacían que los técnicos dejaran de respirar por un momento antes de empezar a trabajar. Dispositivos de factura profesional, con circuiterías pensadas, con cargas calculadas para producir un efecto concreto. No el petardo del desesperado que quiere asustar a alguien. La herramienta quirúrgica del que quiere mandar un mensaje que no admita interpretaciones alternativas. En el argot de la AMPA neerlandesa, un bommenleger no es un perfil común. Es una especialización que tiene demanda constante y oferta escasa,
Y eso, en la lógica de mercado que rige el crimen organizado, lo convierte en alguien que negocia desde una posición de fuerza. Ziani no necesitaba implorar un hueco en ninguna organización. Las organizaciones le buscaban a él. Y la que más recursos tenía para seducirle y retenerle era la que dirigía el hombre que en aquellos años estaba construyendo el mayor imperio criminal de la historia moderna de los Países Bajos. Ridwan Taghi, nacido en la región de Beni Selmane, cerca de Chefchaouen, en el norte de Marruecos, y criado desde los 2 años en el barrio de Vianen, en Utrecht, la misma ciudad que Ziani. Eso no es una coincidencia menor. Las redes de la mocromafia se construyen sobre la geografía del barrio, sobre quién conoces desde el colegio, sobre quién te fía cuando no tienes nada y sobre quién sabe dónde viven los tuyos. Utrecht fue el vivero del que salieron 2 de las figuras más letales de la organización. Taghi era conocido en sus primeros años en la banda callejera de la ciudad bajo el seudónimo que usaba entre los suyos, de Neus uit Vianen, la nariz de Vianen, antes de que nadie supiera todavía el alcance de lo que estaba construyendo. Taghi no era un matón de barrio que había prosperado a base de golpes de suerte. Era un operador con una inteligencia logística fuera de lo común, capaz de coordinar importaciones de cocaína a escala de toneladas a través de los puertos de Rotterdam y Amberes, de gestionar redes de intermediarios en varios países simultáneamente y de financiar su propia infraestructura de comunicaciones encriptadas. Pero lo que distinguía a Taghi de otros líderes criminales neerlandeses de la época era la naturalidad con la que ordenaba eliminar obstáculos humanos. Los fiscales que reconstruyeron años después su operativa utilizaron siempre la misma metáfora. Taghi encargaba asesinatos con la misma tranquilidad con la que se pide un café, sin pausa, sin dramatismo, como parte del procedimiento operativo estándar. Cuando Ziani pasó a operar directamente bajo el paraguas de la estructura de Taghi, el ajuste fue natural. Taghi tenía los cargamentos, los contactos colombianos, los puertos y el dinero. Ziani tenía la capacidad de aplicar violencia explosiva de precisión cuando las palabras o las amenazas no bastaban. Porque las bombas, en la economía de la extorsión criminal, no funcionan únicamente como armas, funcionan como comunicación. Una detonación en el almacén de alguien que no ha pagado su deuda dice algo que ningún intermediario puede transmitir con la misma claridad. Dice que el que la ha puesto sabe dónde estás, sabe qué tienes y tiene la competencia técnica para hacerte un daño proporcional a lo que le debes. Esa es la dimensión que se suele perder cuando se habla de los explosivos en el contexto del narcotráfico europeo. No son el último recurso de quien no tiene otras opciones. Son la primera herramienta de quien quiere demostrar que tiene opciones que los demás no tienen. Y Ziani la manejaba con una fluidez que le daba una posición permanentemente relevante dentro de la red. Mientras Taghi construía rutas y ordenaba ejecuciones, Ziani ponía el músculo técnico que convertía las amenazas en hechos y los hechos en reputación. La reputación en este mundo no se compra con efectivo, se gana con cicatrices ajenas. El resultado de esa alianza fue una sensación de intocabilidad que no era del todo irracional. Taghi controlaba suficiente dinero como para comprar silencio institucional, suficientes sicarios como para responder a cualquier amenaza con velocidad y contundencia, y suficientes conexiones logísticas como para seguir operando aunque le cerraran una ruta. Ziani, a su sombra, gozaba del doble blindaje que ofrece estar asociado con el criminal más peligroso del país, el del miedo que inspira Taghi por sí mismo y el de la utilidad técnica propia que le hacía difícil de sustituir. Nadie se mete con alguien a quien le hace falta. En ese periodo, la impunidad era casi total. Taghi operaba desde el extranjero para evitar la presión policial neerlandesa, coordinando importaciones y contratos de muerte a través de terminales encriptados. Ziani se movía entre Utrecht, la Costa del Sol y los enclaves donde la mafia neerlandesa tenía intereses logísticos, aplicando su especialidad donde se requería y acumulando un historial operativo que le hacía cada vez más valioso y simultáneamente cada vez más marcado. Porque en las redes criminales, cuanto más sabes, cuanto más has hecho, cuanto más profundo te has metido, más difícil es la salida. No hay jubilación, no hay paso a otra cosa.
La única manera de dejar de ser útil es volverse prescindible. Y la única manera de volverse prescindible en la macromafia tiene el nombre que ya conocemos. Pero la alianza que protegía a Ciani tenía una grieta que ninguno de los dos quiso ver mientras el negocio funcionaba. Tagui era un hombre construido sobre la paranoia. No la paranoia como debilidad psicológica, sino como método de gestión. Desconfiaba de todo el mundo por principio, y esa desconfianza no hacía distinciones entre el rival de fuera y el aliado de dentro. Cuando los cargamentos empezaron a llegar con menos kilos de los declarados, cuando las cuentas no cuadraban y nadie encontraba al responsable, la desconfianza de Tagui se volvió hacia los suyos propios, y los suyos propios incluían a Hamza Ciani. Lo que ocurrió a continuación, cómo esa paranoia rompió el pacto y convirtió a un aliado en un objetivo, empieza con los robos internos que Tagui nunca supo perdonar, y termina con contenedores enterrados en un campo de Brabante que ninguno de los implicados debería haber necesitado construir nunca. En el interior de un contenedor marítimo aparcado en un campo aislado de la localidad de Westplantage, en la provincia de Brabante septentrional, había un sillón de dentista con correas de sujeción, pinzas, tijeras quirúrgicas y bolsas de plástico para limpiar fluidos corporales. El contenedor estaba insonorizado. Había más de uno. Esto no lo construyó el bando de Tagui, lo construyó el bando contrario, y Hamza Ciani era parte de ese bando contrario. Lo que viene a continuación es cómo se llegó hasta ahí. La ruptura entre Ciani y Tagui no fue un momento, fue un proceso de erosión que comenzó con algo tan banal y tan inevitable en cualquier estructura criminal a esa escala como los vuelcos. En el lenguaje de Lampa neerlandesa, un vuelco es el robo interno de un cargamento, mercancía que desaparece entre el punto de origen y el punto de entrega, y cuyo responsable nunca se identifica oficialmente porque identificarlo implicaría que alguien dentro de la red tiene que responder por ello. Los vuelcos son el cáncer silencioso de cualquier organización de narcotráfico. Pequeños al principio, tolerables, pero cuando el volumen de los cargamentos crece hasta las toneladas y el dinero en juego supera cualquier cifra que la mayoría de los implicados haya manejado en su vida, la tentación de quedarse con un pellizco se vuelve demasiado grande para demasiados eslabones de la cadena. Tagui lo sabía, y Tagui no era el tipo de persona que espera a tener pruebas definitivas antes de actuar. Su método de gestión de la desconfianza era la purga preventiva. Si alguien empieza a levantar sospechas, si los números no cuadran y su nombre aparece en el radio de los que podrían haber tocado la mercancía, ese alguien tiene un problema. No un problema jurídico, un problema existencial. Tagui había construido su posición en la cima de la red precisamente porque había demostrado, en repetidas ocasiones y con una consistencia que no admitía dudas, que la paranoia llevada a la práctica resulta más eficiente que cualquier proceso de investigación interna. El problema con ese método es que genera sus propias víctimas colaterales. No todo el que cae bajo la sospecha de Tagui es culpable. Y cuando empiezas a ejecutar o amenazar a gente que en realidad no te ha robado nada, generas enemigos entre personas que hasta ese momento no tenían ningún motivo para ir contra ti. Gente que ha trabajado contigo, que sabe cómo funciona tu red, que conoce tus rutas, tus contactos, tus puntos débiles. Y que en el momento en que comprenden que Tagui los ha marcado, tienen exactamente dos opciones: esperar a que el sicario llegue o organizarse primero. Ciani eligió la segunda. La decisión no fue impulsiva. Alguien que lleva la mitad de su vida moviéndose en ese ecosistema no abandona la red más poderosa del país porque haya tenido una discusión. Lo hace cuando calcula que el riesgo de quedarse supera al riesgo de irse. Y cuando eso ocurre, la deserción tiene que ser hacia algo concreto, porque irse solo en ese mundo equivale a presentarse como objetivo sin protección. Ciani se incorporó a la coalición que estaba tomando forma alrededor de los disidentes que Tagui había empujado hacia el mismo lado: la Alianti. La alianza no era una organización con estatutos ni con una jerarquía definida. Era exactamente lo que el nombre sugiere:
una confederación de conveniencia entre criminales, sicarios y líderes de bandas de Utrecht y Rotterdam que compartían un único objetivo cohesionador: sobrevivir a Taghi. Y si era posible, liquidarlo antes de que él los liquidara a ellos. Entre los nombres que gravitaban alrededor de este grupo estaba Robin van Ugerkerk, un antiguo propietario de un gimnasio en Utrecht que había pasado a gestionar operaciones de mayor envergadura y que se había convertido en uno de los objetivos prioritarios de la organización de Taghi. Van Ugerkerk no era un nombre menor. Era alguien suficientemente conectado como para que Taghi dedicara recursos serios a sacarlo del tablero. La respuesta de la alianza a esa presión fue construir su propia capacidad de respuesta. Y ahí es donde aparecen los contenedores de Boise Plantage. La idea era tan pragmática como atroz. Si necesitas información sobre las operaciones del rival, si necesitas saber dónde están sus activos, sus cargamentos, sus contactos, necesitas un lugar donde poder interrogar a alguien sin que nadie lo sepa y sin que nadie lo escuche. Un contenedor marítimo en un campo aislado de Brabante, insonorizado por dentro, equipado con lo necesario para que el proceso sea lo más eficiente posible, cumplía exactamente esa función. Los sillones con correas de sujeción no eran decoración. Las tijeras quirúrgicas y el material para limpiar fluidos corporales tampoco. Era infraestructura. La misma lógica con la que Taghi financiaba sicarios, la alianza la aplicaba a la inteligencia táctica obtenida por métodos que ningún tribunal querría describir en voz alta. Mientras tanto, del otro lado, Taghi apretaba. El coordinador logístico de sus operaciones más delicadas era un hombre conocido en el ambiente como Bolle Hoss, cuyo nombre real era Hoss Leichtekers. Bolle Hoss gestionaba contratos de muerte a través de redes de comunicación encriptada usando seudónimos que rotaban con frecuencia el presidente, el ganador y contraseñas compartidas como la palabra Schatz, que servían para autenticar las órdenes dentro del sistema. Fue a través de esos canales cifrados que Taghi, con Bolle Hoss como intermediario, puso precio a la cabeza de Van Ugerkerk, 200.000 euros por hacerle dormir. No era una expresión poética. Era la tarifa estándar del mercado, y 200.000 euros en ese contexto indicaba el nivel de urgencia y la escala de los recursos disponibles para ejecutar la orden. Los mensajes que los investigadores recuperarían más adelante mostraban esa negociación con una banalidad que resultaba más perturbadora que cualquier dramatismo. Precios, plazos, confirmaciones, una operación de logística con destino humano. Ziani, con su posición dentro de la alianza y su historial como Bommenleger, era exactamente el tipo de activo que ponía a Taghi en una posición incómoda. No era un soldado de infantería que se podía reemplazar convocando a otro candidato del barrio. Era alguien que conocía rutas, procedimientos y vulnerabilidades de la red de Taghi desde dentro, y que además tenía la capacidad técnica de causar daño real con material explosivo. En la lista negra de la organización, Ziani ocupaba un lugar propio, no como objetivo colateral, como prioridad. Y mientras esa guerra interna se desarrollaba en los Países Bajos y en las comunicaciones encriptadas de media Europa, Ziani operaba simultáneamente en el Frente Sur. La Costa del Sol no era para la red un destino de vacaciones ni un capricho geográfico. Era la base logística de recepción donde los cargamentos procedentes de Sudamérica o del norte de África se recibían, se fraccionaban y se preparaban para su distribución en el mercado europeo. Los contactos con los proveedores colombianos se gestionaban desde ahí, en parte porque la provincia de Málaga ofrecía una combinación de infraestructura, anonimato relativo y conectividad con los puertos del norte que la hacía difícilmente sustituible. Pero también porque Marbella, Torremolinos, Estepona habían acumulado durante años suficiente presencia de operadores criminales de diferentes nacionalidades como para que otro neerlandés, moviendo dinero y hablando en voz baja, no levantara sospechas inmediatas. El problema es que la logística de recepción tiene un punto de vulnerabilidad sistémica que ningún operador, por experimentado que sea, puede controlar del todo: la intervención policial. A finales de 2018,
la Policía Nacional Española ejecutó una de las operaciones de mayor impacto que se recuerdan en la región. En una nave industrial de Málaga, los agentes encontraron 6.300 kilos de cocaína de alta pureza, 6 toneladas largas. Bloques blancos apilados, listos para entrar en la red de distribución a través de intermediarios franceses y españoles que también cayeron en la operación. El valor de mercado de aquel alijo superaba con amplitud las centenas de millones de euros. Y todo eso quedó bajo precinto policial en cuestión de horas. La incautación de un cargamento de ese volumen no solo genera un problema financiero para los receptores europeos, genera una deuda que los proveedores colombianos cobran con independencia de las circunstancias. En el narcotráfico internacional, la interceptación policial no es un caso de fuerza mayor que exima al comprador de su responsabilidad. El dinero ya estaba comprometido, el producto ya había salido de origen y el hecho de que la policía española haya encontrado la nave antes de que se pudiera distribuir la mercancía es, desde la perspectiva del cártel proveedor, un problema de gestión del comprador, no del vendedor. La deuda existe, y si no se paga en efectivo, se paga de otras formas. Lo que siguió a esa incautación fue una espiral de cobros de deudas que convirtió la Costa del Sol en un tablero de ajustes de cuentas cruzados. Los cárteles colombianos presionando a los receptores neerlandeses. Los receptores neerlandeses presionándose entre sí sobre quién era el responsable del fallo de seguridad. Y en medio de todo eso, Ziani aplicando la única herramienta con la que siempre había resuelto los problemas que no tenían solución negociada: los explosivos. Se registraron detonaciones en San Pedro de Alcántara y en Benavís, 2 municipios del interior de la provincia suficientemente alejados del ruido turístico como para que una explosión en un almacén o en una propiedad pasara por un incidente aislado antes de que alguien conectara los puntos. Los analistas de inteligencia que trabajaban la zona no los interpretaron como intentos de asesinato fallidos. Los interpretaron como firmas. Ziani no estaba intentando matar a nadie con esas bombas, o al menos no era el objetivo principal. Estaba escribiendo su nombre en el terreno, diciéndole a quien tuviera que entenderlo que seguía operativo, que seguía teniendo capacidad técnica, y que si la deuda no se resolvía de otra manera, el siguiente artefacto no sería una advertencia. Ese nivel de actividad, esas explosiones, ese movimiento constante en la provincia de Málaga, generó tráfico de inteligencia que la Policía Nacional estaba monitorizando. Y aproximadamente un mes antes de la noche del restaurante, el cerco se cerró. Un jardinero que realizaba labores de mantenimiento en la urbanización de Altos de los Monteros, en las colinas de Marbella, abrió una papelera durante su ronda habitual y encontró algo que no debería estar ahí: un artefacto explosivo improvisado. Los técnicos del equipo TEDx que acudieron al lugar lo describieron como un dispositivo profesional, inestable, listo para detonar. La detonación controlada que ejecutaron evitó lo que habría sido una masacre civil en una de las urbanizaciones de mayor poder adquisitivo de la provincia. Las investigaciones conectaron el artefacto directamente con Ziani. La hipótesis policial era que la bomba había sido colocada como mensaje intimidatorio dirigido a la residencia de un alto cargo de un clan rival que vivía en esa misma urbanización. El arresto se produjo en las inmediaciones de Marbella. El registro de sus propiedades y vehículos desveló un arsenal que los agentes tardaron un rato en catalogar: 4 pistolas semiautomáticas de alto calibre, un subfusil de asalto, 3 cajas de munición táctica, 2 vehículos utilizados probablemente para vigilancias y 5 teléfonos móviles. Los terminales eran casi con certeza dispositivos encriptados del tipo que la mocromafia utilizaba para coordinar desde los embarques de cocaína hasta los presupuestos de asesinato. Hamza Ziani, el fabricante de bombas más buscado de la Costa del Sol, estaba detenido, con el explosivo como prueba, con el arsenal como prueba, con su historial encima de la mesa y su nombre circulando en los medios españoles y neerlandeses que cubrían la guerra del narcotráfico andaluz. Lo que el juez de instrucción decidió hacer a continuación es lo que no tiene ningún tipo de sentido lógico, a no ser que se lea como la extensión de un patrón que Ziani ya conocía perfectamente desde los 14 años. Ziani sale de comisaría
líquida la fianza y esa noche va a cenar sushi. Eso es todo lo que hay entre el arsenal incautado y su cadáver en la UCI. Lo de tú al final siempre te pillan pero nunca te queda nada encima. Eso fue durante 20 años el principio rector de la vida de Hamza Ziani. En 1999, un policía cobró 50.000 euros para meter en el expediente a un camello ajeno y dejar a Ziani con la agenda limpia. En 2013, el tribunal de Kaatsheuvel leyó los cargos por secuestro, miró las pruebas y dictó absolución. En cada ocasión, el sistema abrió una puerta de salida y Ziani la cruzó sin mirar atrás. No por suerte, por un patrón que se había repetido suficientes veces como para que él mismo lo tratara como una ley natural. El sistema tiene un precio y si puedes pagarlo, el sistema trabaja para ti. Eso no era arrogancia, era experiencia empírica acumulada a lo largo de 2 décadas. El juez de instrucción que llevó el caso del artefacto de Altos de los Monteros y el arsenal incautado en las inmediaciones de Marbella tenía sobre la mesa lo siguiente: un artefacto explosivo profesional con el que los TEDx habían hecho una detonación controlada de urgencia para evitar víctimas civiles, 4 pistolas semiautomáticas, un subfusil de asalto, 3 cajas de munición táctica, 2 vehículos de vigilancia y 5 terminales cifrados. Más el historial completo de Ziani. Las causas previas, las absoluciones, el perfil de Bommenleyer que circulaba en los informes de inteligencia neerlandesa. El cuadro era tan diáfano que cualquier análisis de riesgo mínimamente riguroso llevaba a una sola conclusión: este hombre en libertad es una amenaza activa para terceros identificados y para sí mismo. El juez dictó libertad provisional bajo fianza económica. Ziani pagó y salió. Es aquí donde el patrón histórico se convierte en trampa mortal. Durante 20 años, escapar del sistema había significado exactamente eso: escapar, quedar fuera del alcance institucional y seguir operando. Pero en otoño de 2018, la ecuación tenía una variable nueva que Ziani no había tenido que gestionar nunca antes con esa intensidad. Su arresto en Marbella no fue un procedimiento policial discreto que quedara en los archivos de un juzgado de instrucción andaluz. Fue noticia. La prensa española cubrió la detención del narco neerlandés experto en explosivos vinculado a la Guerra de la Costa del Sol. Los portales de información criminal de los Países Bajos, donde el seguimiento de las guerras de la Mocromafia tenía una audiencia masiva y ávida de detalles, recogieron la historia con nombres, apellidos y geografía. Torremolinos, Marbella, Málaga, el sur de España. Lo que Ziani siempre había considerado su ventaja, operar en un territorio que no era el de sus enemigos inmediatos, había quedado eliminado en el momento en que su nombre y su ubicación circulaban en los medios de ambos países. El arresto que debería haberle protegido, que debería haberle mantenido dentro de un sistema penitenciario donde al menos las paredes tenían cierta utilidad práctica como barrera física, se convirtió en el mecanismo de su geolocalización. Los sicarios de Tagui no necesitaban un informante dentro de la red de Ziani para saber en qué radio operaba. Necesitaban leer las noticias. Los cobradores colombianos con una deuda abierta por el alijo de 6 toneladas tampoco. La identidad de Ziani, su especialización, su presencia en la Costa del Sol y el hecho de que había salido en libertad, todo eso estaba en abierto, indexado, disponible para quien quisiera leerlo. Los analistas de la policía neerlandesa que reconstruyeron posteriormente la línea de tiempo expresaron una sorpresa que en realidad era más bien consternación. No ante el hecho de que Ziani hubiera sido ejecutado, que en el contexto de sus circunstancias era una posibilidad que cualquier evaluación de riesgo honesta habría catalogado como altísima desde el momento de su puesta en libertad. La sorpresa era ante lo que Ziani hizo, o más exactamente, ante lo que no hizo. No cambió de ubicación. No abandonó la Costa del Sol para buscarse un sitio donde nadie supiera su cara. No contrató escolta. No modificó sus rutinas sociales de manera significativa. No aplicó las medidas más elementales de contravigilancia que cualquier operativo con su historial debería haber tenido interiorizadas desde hace años. Cambiar los restaurantes, variar los horarios, no frecuentar los mismos locales de siempre. Nada de eso.
Ziani siguió moviéndose por la zona como si el arresto hubiera sido un trámite burocrático ya superado, como si pagar la fianza y salir por la puerta del juzgado equivaliera a quedar absuelto también de las deudas que tenía fuera del sistema judicial. Ese error de cálculo es el que los expertos atribuyen en parte al mismo patrón que le había salvado en 1999 y en 2013. 20 años saliendo del sistema sin consecuencias inmediatas generan una clase específica de distorsión cognitiva. El peligro abstracto, el que existe en la teoría, en los mensajes encriptados de tus enemigos, en los contratos que circulan con tu nombre, se vuelve difícil de procesar con la urgencia que requiere cuando la experiencia concreta acumulada dice que siempre se ha salido, que siempre hay una salida. La arrogancia en este mundo no es necesariamente ignorancia. A veces es el residuo tóxico de haber tenido razón demasiadas veces seguidas. Los días anteriores al 27 de octubre transcurrieron sin que Ziani alterara nada. Seguía en la zona. Seguía frecuentando los mismos sitios, y la noche del sábado decidió cenar en el restaurante de sushi del Paseo Marítimo de Torremolinos que tanto le gustaba. El mejor sushi de toda Málaga, decía. Fue con una mujer. Se sentaron en la terraza exterior con el paseo animado y el rumor de la costa como fondo. La mujer, que declararía a los investigadores en los días posteriores, notó que Ziani estaba diferente aquella noche. Tenso, nervioso de una manera que no era habitual en él, como si algo le pesara y no pudiera sacudírselo, aunque tampoco hiciera nada concreto con esa tensión. No se levantó, no cambió de mesa, no propuso irse a otro sitio. Se quedó. La operación que acabó con su vida estaba construida sobre inteligencia previa. Alguien sabía que Ziani frecuentaba aquel restaurante. Sabía a qué hora solía cenar. Sabía que estaría en esa terraza aquella noche. El sicario que entró con el pasamontañas no llegó por azar al Paseo Marítimo de Torremolinos y se topó con él por casualidad. Llegó porque alguien con acceso a los movimientos de Ziani había facilitado esa información a quien pagaba el contrato, y porque quien pagaba el contrato había decidido que el momento era ese, que ya habían esperado suficiente, que la libertad provisional era la ventana que no podían dejar pasar. Lo que siguió ya forma parte del expediente. Los 9 disparos, los 4 impactos en el cráneo, la segunda descarga de remate cuando Ziani todavía respiraba, la furgoneta blanca con el motor en marcha, el sicario enmascarado que se integró en el tráfico de Torremolinos y desapareció, el SAMU que llegó en minutos y encontró a un hombre con daño encefálico incompatible con la vida, al que aún así trasladaron al hospital con código de máxima prioridad, porque eso es lo que hacen los paramédicos, independientemente de lo que sepa cualquiera sobre quién es el herido o qué ha hecho. Ziani entró en quirófano la noche del sábado 27 de octubre. A primera hora de la mañana del domingo 28 de octubre de 2018, murió en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos documentaron las heridas, los equipos forenses procesaron las pruebas balísticas del restaurante. Y la Policía Nacional abrió una investigación por homicidio que generó diligencias, seguimientos y cruce de información con los servicios de inteligencia neerlandeses. El sicario nunca fue identificado. El conductor de la furgoneta blanca tampoco. A día de hoy, ninguno de los 2 autores materiales del asesinato de Hamza Ziani ha sido detenido ni comparece en ningún expediente judicial con nombre propio. El crimen está técnicamente sin resolver en lo que respecta a los ejecutores. Hay hipótesis sobre quién pagó el contrato. Hay líneas de investigación que apuntan en direcciones concretas, pero la cadena que va desde el que apretó el gatillo hasta el que firmó el cheque no ha quedado establecida ante ningún tribunal con las garantías procesales que exige una condena. La muerte de Ziani fue el cierre de una trayectoria individual. Un bommenleyer de Utrecht que construyó su carrera sobre una habilidad que el mercado del crimen organizado neerlandés demandaba, que escaló posiciones dentro de la red más violenta de Europa, que se enemistó con el criminal más peligroso del continente, que abrió un segundo frente con los cárteles colombianos y que al final, cuando el sistema judicial le ofreció una última puerta de salida por la que no debería haber pasado, la cruzó sin escolta, sin precauciones y sin cambiar el restaurante donde cenaba los sábados. Pero la pregunta que queda al aire
es la que nunca responde un obituario. ¿Sirvió de algo su muerte? ¿La ejecución de Ziani cambió algo en la estructura que lo produjo, en la red que lo utilizó, en la guerra que lo consumió? ¿O fue simplemente la vacante que el mercado del crimen organizado se pone a cubrir en cuanto el cuerpo todavía no ha enfriado? La respuesta a eso no está en Torremolinos. Está en lo que ocurrió después, en Europa, en los juzgados, en los servidores de comunicaciones encriptadas que todavía estaban activos cuando Ziani fue enterrado. En el juicio más grande de la historia criminal de los Países Bajos, los jueces que presidían el tribunal comparecieron con el rostro cubierto. No era un protocolo experimental. Era la única manera en que el Estado neerlandés podía garantizar que los magistrados no acabaran como Dirk Wiersum. Eso es lo que dejó la guerra que consumió a Hamza Ziani. No un vacío, no un alivio institucional, una mafia que seguía operando con suficiente descaro como para obligar a un tribunal europeo del siglo XXI a celebrar sus sesiones con jueces anónimos por miedo a las represalias. La muerte de Ziani no cambió nada en la estructura. Eso hay que decirlo sin adornos, porque la respuesta incómoda es también la respuesta correcta. Su ejecución en Torremolinos fue el cierre de un expediente individual dentro de una maquinaria que no procesa los expedientes individuales como pérdidas irreparables. Los procesa como vacantes. Lo que sí cambió, aunque no de inmediato, fue la estrategia de los aparatos de seguridad europeos. Las detenciones de sicarios de bajo rango habían demostrado su inutilidad estructural durante años. Por cada arresto, el mercado generaba un sustituto en semanas. Lo que la policía no había podido penetrar era la capa donde Taghi y sus lugartenientes tomaban las decisiones, ordenaban los cargamentos y firmaban los contratos de muerte. Esa capa estaba blindada por la encriptación. Por EncroChat y Sky ECC, las redes de comunicación de pago que los grandes operadores criminales usaban convencidos de que ningún servicio de inteligencia podría descifrarlas. En 2020 esa convicción se rompió. Los investigadores franceses, en colaboración con Europol, infiltraron los servidores de EncroChat y accedieron en tiempo real al contenido de aproximadamente 55.000 terminales activos en todo el mundo. Unos 12.000 operaban en los Países Bajos. Al año siguiente cayó Sky ECC con una escala comparable. El resultado fue el mayor volcado de inteligencia criminal que se ha producido nunca en Europa. Terabytes de mensajes, fotografías, coordenadas y órdenes de asesinato que habían circulado durante años entre los principales operadores de la Mocro-mafia. Lo que apareció no era solo información logística, era la anatomía completa de cómo Taghi gestionaba la violencia. Los contratos de muerte debatidos con la misma frialdad burocrática con la que se negocia un flete. Las imágenes que los investigadores no describieron públicamente por razones que cualquiera puede imaginar. Pero antes de que los servidores cayeran, el Estado neerlandés logró su mayor victoria individual contra la red. El 16 de diciembre de 2019, la policía de Dubái arrestó a Ridwan Taghi en una villa de lujo. Años de identidades falsas, años moviéndose entre jurisdicciones sin acuerdos de extradición, años ordenando asesinatos desde el extranjero. Todo terminó en un apartamento en los Emiratos. Su traslado a la prisión de máxima seguridad de Boud fue presentado como el inicio del desmantelamiento definitivo. La realidad fue más complicada. El megajuicio que el sistema judicial construyó alrededor de Taghi recibió el nombre en clave de Marengo. Jueces con identidad protegida, fiscales sin nombre, testigos de la corona bajo custodia permanente. Taghi, en el banquillo, eligió el desprecio como táctica. Fingía dormir durante las vistas. Cuando los magistrados le interrogaban sobre los asesinatos que la fiscalía le atribuía, rompía su silencio únicamente para declarar que el Ajax de Ámsterdam era su club favorito. Era un mensaje calculado. El tribunal no tenía autoridad sobre él. La jaula era una molestia temporal. Que eso no era postureo quedó demostrado en septiembre de 2019, 3 meses antes de su arresto. Dirk Wiersum, abogado del testigo de la corona Nabil B. fue ejecutado a tiros frente a su vivienda en Ámsterdam. 6 disparos.
Versum no era un operativo criminal, era un abogado. El mensaje era inequívoco. La red podía llegar hasta quien quisiera, incluidos los que trabajaban dentro del sistema legal. Y lo más perturbador en términos estratégicos era esto: Taghi ya estaba siendo buscado activamente cuando Versum cayó, la cabeza en fuga y el cuerpo funcionando solo. Eso conecta directamente con la grieta estructural que ninguna condena judicial puede cerrar por sí sola. Marruecos, no como geografía cultural, sino como escudo jurídico. El operador que cruza el estrecho antes de que se ejecute una orden de arresto entra en un territorio donde las reglas del juego cambian. El tratado de extradición entre los Países Bajos y Marruecos existe en el papel, pero su aplicación está vaciada por la declaración interpretativa, una cláusula que establece que los Países Bajos no pueden extraditar a un sospechoso con doble nacionalidad neerlandesa-marroquí si existe riesgo de que pierda su estatus de residencia como consecuencia de una condena allí. Y la Constitución marroquí prohíbe la extradición de sus propios nacionales a tribunales extranjeros. El resultado es una salida de emergencia con billete de ida que los operadores de estas redes conocen y utilizan. El que llega a Marruecos antes de que la orden se active sabe que está, de facto, fuera del alcance del sistema judicial europeo. La asimetría no es un accidente diplomático. Es una arquitectura de impunidad que lleva décadas sin resolverse y que protege sistemáticamente a los eslabones más altos cuando deciden hacer uso de ella. Y mientras esa arquitectura se mantiene, la pregunta sobre qué dejó Ziani al marcharse tiene una respuesta que no requiere demasiada investigación. No dejó un vacío que tardara meses en llenarse. Dejó una especificación técnica y un puesto de trabajo. La demanda de un Bombenleger dentro de las redes del narcotráfico europeo no desaparece porque el anterior haya caído. Persiste porque las guerras internas persisten, porque la extorsión mediante explosivos sigue siendo una herramienta operativa, porque los conflictos por cargamentos perdidos y deudas impagas no se resuelven solos. Los informes de la Alianza de Seguridad de Rotterdam y los análisis de criminalidad en los barrios de Breda son consistentes en su diagnóstico. El aumento de incidentes con explosivos está directamente vinculado a la vulnerabilidad socioeconómica de jóvenes que crecen en entornos donde el crimen organizado es la única estructura que ofrece dinero y estatus. Los intermediarios que reclutan no necesitan argumentos elaborados. Necesitan una cantidad de efectivo suficiente para resultar irresistible frente a un horizonte de precariedad. Y la presión implícita de que rechazar la oferta tiene sus propios costes. Ziani tenía 33 años cuando murió en la UCI del hospital de Torremolinos. En algún barrio de Rotterdam o de Utrecht, esta noche, alguien que tiene la mitad de esa edad está tomando una decisión sobre a quién decirle que sí. La maquinaria no espera a que se resuelvan los expedientes de los muertos. Sigue. Semanas de archivo, fuentes en 2 idiomas y expedientes que algunos preferirían que no existieran. Si esto te parece útil, suscríbete y activa la campana. Dale al like y deja en los comentarios qué caso abrimos ahora. El archivo sigue abierto.